Buenos días a todos. En nombre de la plataforma Let's Slack, quiero agradecer a todos por estar hoy día con nosotros y darles la bienvenida a este nuevo webinar que está comenzando. Mi nombre es Aida Tigari, soy jefe de proyectos en Libélula y experta técnica de la Secretaría de la plataforma Let's Slack y voy a ser la moderadora de este webinar. Yo sé que muchos de ustedes ya se han familiarizado con la plataforma Let's Slack, pero para aquellos que son nuevos y se están participando recién de nuestras actividades, quiero contarles brevemente que Let's Slack es la plataforma regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones y Resilientes al Clima, también conocida como Let's GP. Let's Slack es una red que junta a gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones, ONGs, individuos, expertos, etcétera, que buscan promover el avance de los temas de desarrollo bajo en emisiones en la región. Y esto lo hacemos principalmente a través de actividades de encuentro, de coordinación, intercambio de información y de cooperación entre los miembros, los programas y los países que son parte de la plataforma. La plataforma Let's Slack es una plataforma abierta a todos aquellos que no sean miembros aún, los invitamos a que se unan. El formulario de registro es muy sencillo y lo pueden encontrar en la página web Let's Slack, que es letslack.org. Como parte de las actividades de intercambio y de gestión de conocimiento que organizamos, tenemos programados webinars semanales en los que abordamos los temas que han sido priorizados por nuestros miembros. En esta oportunidad, el tema del webinar que nos junta es el de gobernanza para el desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Para nosotros como plataforma Let's Slack, para lograr una política climática efectiva, es aquella que busca promover la transformación de los patrones de desarrollo de un país a través de objetivos de mitigación y o adaptación al cambio climático. Y para promover esta transformación hacia estos objetivos, reconocemos que requerimos nuevas formas de gobernanza. Y hacia eso es que estamos abriendo este tema del webinar. Una parte muy importante de estos mecanismos de gobernanza son los temas de la coordinación interinstitucional, que nos permite alejarnos de los esquemas tradicionales de planificación sectorial hacia unos que nos permitan integrar sectores y niveles de gobierno y actores. El año pasado, la plataforma Let's Slack preparó un informe que busca sistematizar información de la región alrededor de temas de cómo se está avanzando los temas de las estrategias de desarrollo bajo en emisiones, que conocemos como el informe Let's NLAC del 2016. Y en el marco de este esfuerzo que estábamos haciendo de levantamiento de información de la región, la Secretaría de Let's Slack, con el apoyo del Banco Mundial, preparó específicamente un documento de trabajo que buscaba caracterizar qué mecanismos de coordinación interinstitucional existían en 16 de los países de Latinoamérica y el Caribe. Y ese es el primer informe que vamos a escuchar en la primera presentación. De manera complementaria, y también en un esfuerzo que se hizo el año pasado, el Grupo de Trabajo de Integración Nacional Subnacional de la Alianza Let's GP, en colaboración con ADAPT Chile, desarrolló también un estudio sobre las dinámicas de gobernanza multinivel que existían en la región, y ese sería el segundo caso que estaríamos escuchando en el webinar de hoy. Entonces, en el webinar escucharemos los hallazgos de estos dos estudios que se hicieron, lo complementaremos con lo que está sucediendo en Ecuador, en términos de mecanismos de gobernanza multinivel, con la experiencia del Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador, también conocidos como CONGOPE. Entonces, la agenda, habiendo hecho esta introducción, quiero pasar a presentarles a los 4 panelistas que tenemos hoy. En primer lugar, tenemos a María José Gutiérrez. Ella es experta técnica de la Secretaría de la plataforma Let's Slack, es consultora en cambio climático y sostenibilidad, fundadora y directora de la empresa consultora RE Responsabilidad y Estrategia, cofundadora y miembro de la Junta Directiva del Centro para la Sostenibilidad Urbana, y ha participado en el diseño, desarrollo e implementación de proyectos en los temas de adaptación al cambio climático, estrategia de desarrollo bajo en emisiones, gestiones de huellas de carbono, certificaciones de carbono neutralidad, entre otros.
y María José se encargará de presentarnos los principales resultados del documento de trabajo Mecanismos de Coordinación Interinstitucional para una Política Climática Efectiva en Latinoamérica y el Caribe. En segundo lugar, los dos encargados de la segunda presentación son Scott Mueller y Jordan Harris. Scott es coordinador del Grupo de Trabajo de Integración Nacional Subnacional de Let's GP, es director además del programa de subnacional del Instituto del Greenhouse Gas Management Institute. Y durante más de 15 años, Scott ha estado trabajando estrechamente con los gobiernos municipales y nacionales, las comunidades locales, los grupos indígenas y el sector privado en la sostenibilidad urbana, la valorización de los servicios de los ecosistemas y el aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento verde. Scott además es miembro del comité directivo de la alianza Let's GP. Y Jordan Harris es director nacional de ADAPT Chile. Jordan ha trabajado como investigador y profesor adjunto del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido profesor de Sociología de la Universidad Diego Portales. Ha participado en varios proyectos de investigación y consultoría sobre adaptación al cambio climático, planificación territorial para proyectos energéticos, gestión sustentable de residuos sólidos e indicadores de adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable, entre otros temas. Scott y Jordan se van a encargar de la presentación del informe Forjando Trayectorias de Desarrollo Bajo en Emisiones en Latinoamérica y el Caribe, las dinámicas multinivel en la región más urbanizada del mundo. Y finalmente, les quiero presentar a Wilson Lechón. Wilson es biólogo ecuatoriano con especialización en Derecho y Economía del Cambio Climático y es además el especialista en cambio climático para el proyecto Apoyo a la implementación de políticas públicas locales de adaptación y mitigación al cambio climático, que es ejecutado por el Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador, como les mencioné antes, con GOPE. Y Wilson nos va a comentar ya específicamente cómo se está promoviendo la gobernanza multinivel en Ecuador. Entonces, esa es la agenda que tenemos para el webinar de esta mañana y los panelistas que van a estar a cargo de esos. Vamos a proceder a escuchar las 3 presentaciones a cargo de ellos y vamos a ir colectando sus preguntas para entrar a un segmento de preguntas y respuestas en la segunda parte del webinar. Para eso los invito a que conforme vayan teniendo las preguntas que quieran hacerse a los panelistas, nos las hagan llegar a través del panel del chat o del panel de preguntas que tienen en el panel del GoToWebinars, y nosotros las iremos ordenando para transferírselas a los panelistas. Entonces, sin más, y ya para entrar al tema, le voy a dar la palabra a María José para que se encargue de su presentación. Adelante, María José. Muchas gracias, Aida. Muy buenos días a todos y todas, o buenas tardes, según donde estén. Como les decía Aida, yo les voy a presentar el documento de trabajo que elaboró la plataforma Let's LAC el año pasado sobre mecanismos de coordinación interinstitucional para una política climática efectiva en el marco de lo que fue también la segunda versión del documento Let's LAC, que es este reporte del cual ya hemos hecho 2 versiones, que trata de sistematizar y mapear todo lo que son los avances de las estrategias de desarrollo resiliente y bajo emisiones en la región. Entonces, como ya les adelantaba Aida, para poder evaluar los mecanismos de coordinación interinstitucional para una política climática efectiva, primero necesitamos definir qué es una política climática efectiva y desde la perspectiva de nuestra plataforma, consideramos esta como una que promueve la transformación de los patrones de desarrollo de un país a partir de objetivos específicos de mitigación y adaptación al cambio climático. Y para esto necesitamos esta verdadera integración de las metas climáticas y las acciones climáticas en las agendas de desarrollo económico y social. Es decir, dado que la plataforma busca esta transformación de los patrones de desarrollo hacia una que consigue menores emisiones, pero también satisfacer las ambiciones sociales y económicas, entonces nos enfocamos no solo en las acciones mismas de mitigación y adaptación, sino en cómo como sociedad nos organizamos mejor para promover estos cambios de desarrollo.
la gobernanza climática definida por el IPCC son determinados mecanismos y medidas que tienen el objetivo de direccionar los sistemas sociales hacia la prevención, la mitigación o la adaptación de riesgos planteados por el cambio climático. Entonces, para elaboración de este documento de trabajo y como conceptualización dentro de la plataforma, estamos hablando de cómo para una gobernanza climática efectiva necesitamos buen liderazgo, necesitamos esa coordinación institucional multinivel o interinstitucional también. Y de hecho hay un sondeo, por ejemplo, del Programa de las Naciones Unidas sobre las necesidades clave de apoyo a los países en desarrollo que encuentra más del 60% de los entrevistados dicen que una de las 4 principales necesidades identificadas es la construcción de esas estructuras institucionales y mecanismos de coordinación. Entonces, en el marco de esto se elaboró, como les decía, con apoyo del Banco Mundial y en el marco del informe Let's Lack 2016, este documento de trabajo que busca presentar esta caracterización y análisis agregado de 24 mecanismos de coordinación interinstitucional existentes en 16 países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, se elaboró lo que fueron, pues, investigación de documentos, de fuentes secundarias, pero también una serie de entrevistas, más de 75 entrevistas inclusive, se llevaron a cabo en 16 países. Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y de esos 16 países se encuentra que existen 24 mecanismos de coordinación interinstitucional, ya que algunos tienen más de uno, por supuesto, y se consigue la información entrevistando a estos actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, sino también de sector privado, ONGs, etcétera, academia, etcétera. Entonces, no se busca evaluar los mecanismos ni apuntar hacia un modelo único, sino más como buscar cuáles son las fortalezas, cuál es a modo general, cómo está la situación en cuanto a mecanismos de coordinación interinstitucional, identificar cuáles son puntos en común, áreas con oportunidad de mejora. Para hacer la caracterización, el equipo de trabajo de elaboración del documento definió 6 áreas en las que, digamos, hay características que que se consideró debería de tener un mecanismo de coordinación para contribuir a esa mejor gobernanza. No me voy a detener aquí a leerles todas y tal vez no se logre ver muy bien, pero las pueden encontrar detalladas dentro del mismo documento. Las 6 áreas son institucionalidad, representatividad, operatividad, cuáles son las funciones de ese mecanismo, cómo se está articulando y el tema de monitoreo y evaluación de las acciones tomadas o de las decisiones tomadas dentro del mecanismo. Entonces, en cuanto a resultados, lo primero fue institucionalidad. Entonces, vemos cómo estaban conformados esos mecanismos, qué tan fuerte es esa institucionalidad. Entonces, de los 24 mecanismos analizados, se encuentra que 22 son de carácter permanente, 23 tienen una entidad coordinadora bien definida, 22 son de alcance nacional y 2 de alcance regional dentro de 2 de los países. Y 9 son de nivel político, 2 son puramente técnicos y 13 una combinación de político y técnico. Entonces, generalmente la coordinación es ejercida por la Dirección de Cambio Climático de la autoridad ambiental correspondiente, por ejemplo, en Costa Rica, en Chile, en Honduras, en Paraguay, en Panamá, y en algunos casos por una institución de alto nivel jerárquico creada específicamente para ese efecto, por ejemplo, en República Dominicana o recientemente también en Honduras. En cuanto a representatividad, todos los mecanismos analizados incluyen o incorporan representantes de diferentes instancias de política sectorial a nivel gobierno nacional, pero también difieren mucho en cuanto a apertura a la participación de otros actores. Entonces, como vemos aquí, bueno, 28% incluyen a todos, incluyendo entonces a gobiernos subnacionales, ONGs, sector académico, sector privado, y bueno, las autoridades sectoriales, por supuesto. Sin embargo,
Solamente 9 incluyen perdón, sí, solamente 9 de todos incluyen a gobiernos subnacionales. Ese es un tema donde se ve que hay una mayor faltante. Eh, bueno, como vemos ahí, 28% incluyen a todos menos subnacionales, 24% incluyen solo sectoriales y así sucesivamente. Entonces hay una representatividad bastante mixta, donde solo el 28% incluyen absolutamente todo tipo de sectores y las mayores faltantes que se encontraron fueron gobiernos subnacionales y sector privado. En cuanto a operatividad, vemos que la gran mayoría cuentan con términos de referencia. 19 de los 24 mecanismos analizados cuentan con términos de referencia bien definidos, de cómo va a funcionar el mecanismo, etcétera. Donde hay una faltante, sin embargo, es en el tema de presupuesto. La minoría es quien tiene asignado un presupuesto para operación del mecanismo. La periodicidad se refiere a periodicidad de reuniones del mecanismo, es bastante variada, va desde mensual hasta anual. Hay algunos que se reúnen, hay de todo, hay desde un comité en Chile que se reúne todas las semanas hasta uno en República Dominicana que se reúne cuando considera, o sea, de manera ad hoc, cuando se considera necesario. Entonces, eso es bastante variado, pero hay un gran número que se reúne mensualmente. La asistencia se consulta también a los entrevistados y se determina bueno, el 75% de los casos consideran que la participación de los convocados es bastante alta. La sistematización, como ven, también es bastante elevada y en todos los mecanismos se levantan actas que se comparten entre los miembros. En algunos casos se elaboran también otros documentos de sistematización como memorias anuales, compilaciones y documentos técnicos. Y el tema de insumos técnicos que ven ahí se refiere al uso por parte de estos mecanismos de información técnica o académica como insumo para la discusión y toma de decisiones, según sea la función del mecanismo, y esto es el 75% la utilizan. Entonces, como vemos, en operatividad también la mayoría de las áreas son bastante fuertes, con excepción, como se resalta por el gráfico, del tema de asignación de presupuesto. En cuanto a las funciones, estas, como ven en este gráfico, no son mutuamente excluyentes, sino que muchos son de coordinación, consulta y de coordinación y consulta, e inclusive de diseminación de información entre diferentes sectores. Solamente 9 de los 24 mecanismos son de carácter vinculante, es decir, donde lo que se decide dentro del mecanismo, dentro de estas reuniones del mecanismo de coordinación, debe ser llevado a cabo. Y solamente uno tiene también funciones de monitoreo, que es el caso de Jamaica. En monitoreo y evaluación, ya aquí hablando propiamente de si se lleva control, por así decirlo, de lo que se decide dentro del comité o dentro del mecanismo, se llame como se llamen. Muchos son comités, pero hay todo tipo. Entonces, el mecanismo, en 17 de las 24 instancias de coordinación se informa que existen mecanismos para el seguimiento y monitoreo de los acuerdos, lo cual es pues bastante elevado. Sin embargo, solamente en 8 se indica que se utilizan indicadores para ese monitoreo o que se realizan evaluaciones periódicas, y en ninguno de los casos se describió un sistema bien definido y estructurado de monitoreo y evaluación de los avances e impactos como retroalimentación al accionar de los comités. Es decir, no se cuenta en ninguno de los casos con un sistema ya propiamente para llevar control de si se implementan o no las decisiones tomadas. Algunos ejemplos ahí son de algunos buenos casos a resaltar. Son en el caso de Argentina, hay un recién creado gabinete de cambio climático, por ejemplo, donde se le entrega a cada ministro, un informe con los avances de la reunión previa y los pendientes para la próxima. Entonces ahí, bueno, ese es un caso donde ya se está avanzando en este tema de monitoreo y evaluación, como lo hay otros. Cabe resaltar o menciono
que no, el documento no se trató de nombrar todos los casos, digamos, con nombre y apellido, sino más como de hacer un análisis general de la situación. Sin embargo, sí se resaltan algunos casos así de repente para ejemplificar. En el tema de articulación, que fue el último analizado, se encuentra que en realidad la articulación con instituciones de política sectorial se da a través de participación institucionalizada dentro de un comité o comisión de cambio climático. No es común, sin embargo, la articulación con entidades subnacionales o con el sector privado en los mecanismos analizados. 19 personas entrevistadas de las 75, más de 75 mencionaron casos efectivos de coordinación interinstitucional para la acción climática que se han desarrollado a partir de un enfoque en un sector específico. Es decir, articulación como tal, no la que se ve más fortalecida en los casos en que es un tema sectorial. Entonces, alguna acción sectorial, por ejemplo, de agricultura climáticamente inteligente o algún caso de un proyecto energético o un proyecto de vivienda, por ejemplo, son los casos donde se ve mucho más fortalecida esta articulación. Pero cuando se trata a nivel general, ya a nivel nacional con subnacional o con sector privado, todavía es un tema que se debe fortalecer, que se encuentra oportunidad de fortalecer. Y la mayoría de los casos sectoriales que se resaltan como buenas prácticas de articulación se refieren a casos que todavía están en etapas de planificación de acciones que no han finalizado implementación. Entonces es difícil determinar al momento de elaboración de este documento qué tan efectiva ha sido esta coordinación en términos de impactos. Entonces, a manera de conclusiones, vemos que, bueno, evidentemente se concluye que todos los países de América Latina y el Caribe están conscientes de la importancia de la coordinación interinstitucional para una adecuada gobernanza climática y la transición hacia este modelo de desarrollo resiliente y bajo emisiones que buscamos. Y se ha avanzado bastante en la creación de mecanismos permanentes para lograr dicha coordinación. Ejemplo de ello es que 16 de los 17 países incluidos en el LETSLAC cuentan con al menos uno de estos mecanismos de coordinación. El equipo que elabora el documento considera que hay muchos avances en institucionalidad. Como vimos, la mayoría de los mecanismos estudiados han sido oficializados, tienen carácter permanente y una instancia de coordinación oficialmente designada con funciones establecidas. Sin embargo, si bien se identifica que sí hay una necesidad de fortalecer esfuerzos de comunicación de estas, digamos, de los términos de referencia, de los mecanismos, de su existencia, de la manera en que operan, sí hay una oportunidad para fortalecer la comunicación de todo esto a otras partes como ONGs, sector privado, sociedad civil, que sí se vio reflejado por medio de algunas de las entrevistas, que no todos están al tanto de lo que está ocurriendo necesariamente tan avanzado dentro del gobierno. Pero bueno, la institucionalidad en términos generales es bastante fuerte. La representatividad, pues también hay una representatividad bastante mixta, pero como veíamos, hay oportunidad también de mejora aquí en representatividad, especialmente en cuanto a gobiernos subnacionales y el sector privado. Hubieron algunas expresiones, por ejemplo, de actores del sector privado que fueron entrevistados, de no estar pues tan al tanto de lo que estaba ocurriendo, no habían sido invitados, también un poco por el tipo de actores que están siendo invitados a los comités del sector privado, que son más cámaras o digamos, no sé, instituciones que representan a diferentes actores del sector privado como tales. Pero sí, bueno, ahí hay una oportunidad de mejora, si bien pues hay también representatividad mixta de niveles académicos, ONGs y otros. En cuanto a la operatividad, bueno, veíamos que se está bastante bien en casi todos los aspectos evaluados, con la excepción del tema de presupuesto. Entonces sí hay una oportunidad para asignar mayor presupuesto a este tipo de mecanismos. Las funciones veíamos que por ahora son principalmente de coordinación,
pero a medida que se avance en la institucionalidad, se espera que puedan ser también cada vez más de carácter vinculante, que veíamos que de momento son solo 9 de los 24, pero ahí hay una oportunidad también, de manera que lo que se venga discutiendo en los diferentes mecanismos cada vez se asegure que se lleve a la implementación de mayor manera. Articulación, veíamos también que de momento la más fuerte es a nivel sectorial y ahí también hay una oportunidad para fortalecer la nacional, con subnacional y entre sectores, que eso nos lleva un poco a lo que nos comentarán Scott y Jordan en la siguiente presentación. Y monitoreo y evaluación, también veíamos que aunque la mayoría tienen mecanismos de monitoreo y evaluación, hay oportunidad para mejor estructurar y complementar con indicadores en un mayor número de mecanismos. Para finalizar, algunas recomendaciones que surgen de esta investigación son, bueno, primero, evaluar el funcionamiento de los mecanismos existentes para identificar aspectos específicos que pueden mejorarse a la vez que se mantienen las fortalezas. Entonces, bueno, como hemos visto siempre en la plataforma Let's Slack, hay esa oportunidad también para compartir y aprender de los otros mecanismos. De ahí viene también buena parte de por qué se hizo este esfuerzo de investigación para poder compartir cómo está ocurriendo, se están dando estos mecanismos en otros países y que se pueda aprender de unos y de otros. En segundo lugar, está definir y comunicar claramente a todos los actores interesados las funciones de las diferentes instancias de coordinación y los roles de los participantes, un poco como les comentaba ahora. Hay esa oportunidad de comunicar mejor qué está pasando en estos mecanismos a todos los diferentes actores interesados, ¿verdad? Mejorar esa transparencia, si se quiere llamar así de alguna manera, a todos los diferentes actores. Luego está también analizar la pertinencia de asignar recursos presupuestarios, que va alineado con la limitante que vimos en cuanto a asignación de presupuesto, de manera que se permita fortalecer las capacidades y la operación de las instancias de coordinación y asegurar, muy importante, el cumplimiento de sus acuerdos. También fortalecer los mecanismos de seguimiento a los acuerdos alcanzados en las instancias de coordinación interinstitucional y promover esta mayor transparencia a través de la publicación de informes periódicos, alineado con lo de monitoreo y seguimiento. Además, desarrollar sistemas y mecanismos ágiles y efectivos para el monitoreo y la evaluación del desempeño y el impacto de los mecanismos de coordinación interinstitucional. Generar más espacios de diálogo y coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, que como vimos, ahí hay una gran área de fortaleza, y eso también, ahora vamos a escuchar de Scott y Jordan con mayor detalle de cómo está ocurriendo eso, donde también hay casos de éxito y oportunidades de mejora. Además, el otro sector que veíamos que también hay mayor oportunidad para involucrarlo es el sector privado. Entonces, otra recomendación es incorporar al sector privado en las instancias de discusión y coordinación de las políticas climáticas. Y finalmente, pues avanzar en esa búsqueda de una articulación eficiente entre escalas y sectores de políticas y acciones, en lugar de limitarse a la coordinación para iniciativas sectoriales o específicas. Entonces, fortalecer también esa articulación. Muchas gracias. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, María José, por resumirnos en 20 minutos los principales hallazgos de la investigación que se presenta en el informe. Como hemos recibido varias preguntas relacionadas con la disponibilidad de las presentaciones, quiero recordarles, en realidad decirles, porque no les había dicho al inicio del webinar, que tanto las presentaciones que estamos viendo durante el webinar como la grabación, el video del webinar, van a estar disponibles en la página web de Let's Slack. Saldrá un enlace al finalizar el webinar, pero esténse tranquilos que toda la información que están recibiendo va a estar disponible en la página web. Y lo segundo, mencionar también que están recibiendo los documentos de los informes que están presentando, pero que también están disponibles en la sección de recursos de la página web de Let's Slack. Entonces, toda la información va a estar disponible.
Les recuerdo también que nos pueden ir haciendo llegar las preguntas que vayan teniendo, que les quieran hacer llegar a los panelistas a través de la sección de preguntas por escrito, que yo se las voy a leer a ellos al finalizar las dos presentaciones siguientes que vienen. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Scott. Scott, por favor. Gracias, Aida. Hola, María José y todos. Para empezar bien y aprovechar, ¿no?, su tiempo, yo creo que estamos, ¿no?, de acuerdo todos que mientras muchas de nuestras ciudades están creando los planes de eficiencia energética y energía renovable, yo creo que estamos de acuerdo que la fea realidad es que las ciudades en América Latina se están expandiendo en una forma que no es sostenible en ningún sentido. Y, por ejemplo, en conformidad con las tendencias de urbanización actuales, es el cemento, que es la segunda sustancia más consumida en la tierra y en América Latina. El agua, ¿no?, es la primera. Bueno, recientemente entonces, como mencionó María José, el Grupo de Trabajo sobre la Integración Subnacional publicó un reporte comprensivo sobre este tema, sobre la urbanización y la integración subnacional de acciones climáticas, donde analizamos la potencia de la gobernanza multinivel para lograr las NDCs. Y pueden bajarlo aquí en el LEDLAC o ahí yo veo en la pantalla. Y realmente yo creo que revela unas tendencias portentosas. Obviamente, un hallazgo principal es que la relación entre los diferentes niveles de autoridad en un país es crítica para determinar sus capacidades, tanto nacionales como globales, para gobernar el cambio climático. Así que para definir la gobernanza de multinivel, estamos hablando sobre una interacción entre instituciones, niveles de gobierno, el sector privado, sociedad civil, y eso define la forma en que esas políticas y acciones son definidas e implementadas. Y cuando empieza a profundizar el diálogo un poco sobre la gobernanza multinivel, muy pronto entra muchas ideas intersectoriales. Así que es útil para reconocer la importancia y el valor de posibilitar conversaciones y estrategias intersectoriales. Otro punto básico es que las ciudades y regiones en LAC no han tenido aún todavía una influencia notable en los marcos nacionales de gobernanza climática, y en general son los marcos de política y financiamiento han sido caracterizados por un abordaje descoordinado de arriba hacia abajo. Y este hecho yo creo que se demuestra muy bien por los resultados de una encuesta reciente y bien interesante a cargo del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Y esta concluyó que las contribuciones desarrolladas no representaron una visión integral del país y no fueron producidas con una adecuada participación pública. ¿Qué más? La mayoría no tomaron en cuenta las necesidades o propuestas de los sectores más vulnerables del país, ni consideraron la capacidad doméstica, ¿no?, para apoyar una implementación amplia de las metas climáticas. Pero, sí. Sí. Perdón que te interrumpa, solamente para decirte que no vemos tu presentación. No sé si tienes unas diapositivas que mostrarnos. Scott. Ok, nos dan hemos perdido, parece que Scott ha perdido su conexión. Espero que no haya sido por mi culpa. Se está reconectando, entonces le damos un minuto para que vuelva. No, ya estoy. Sí, ok, Scott. Discúlpame que te interrumpiera, es que no estábamos viendo tus diapositivas. No, a alguien no le gustó mi presentación y me votó. Sí, te votamos para que comiences otra vez. Eh, no, perdón.
Bueno, sigo y tienen mi Ahora pantalla, ¿no? Listo. eh, No, está. Listo. sí, no, simplemente para seguir, ¿no? Que cierto, hay ciudades y regiones con liderazgo y siguen para adelante. Y de hecho, hay 162 ciudades, yo creo que de 15 países y 29 provincias y regiones en 5 países que han registrado intenciones para acciones climáticas. Esa es la lista de Nazca. Pero si contamos solo ellos con compromisos de acción climática igual o superior al de su país, solamente hay 7 regiones y 13 ciudades de 5 países en la lista. También un componente del reporte es una base de datos interactiva con su propia página de web y contiene variables relevantes para cada país de LAC durante los años 1990 a 2015, incluyendo población urbana, densidad, emisiones de CO2, de la combustión de fósiles y la producción de cemento, la producción interna bruta, per cápita, etc. Y puede consultar las cifras de un país o comparar las cifras entre países. Y le permite a ver, por ejemplo, la República Dominicana, que realmente no han subido sus emisiones per cápita desde, decimos, 2000, y puede compararlo con otros países. También este es un ejemplo de porcentaje urbano del país entre 1990 y 2015 contra y su relación con emisiones per cápita. Y puede ver cómo México y Colombia están avanzando en el tema de urbanización y los chilenos tienen otros retos que seguramente Jordan va a compartir con nosotros. Otro ejemplo es la población urbana del país versus sus emisiones de CO2 del país y la diferencia, la delta entre 1990 y 2015, y uno puede apreciar cómo el pequeño país de Panamá está avanzando rápidamente en el tema de emisiones y la urbanización. Bueno, entonces, para analizar los datos de los 48 países de LAC, se revela que desde 1990, mientras que la población total aumentó tipo 185 millones de personas, la población urbana total aumentó en más de 189 millones. Y en la mayoría de los 48 países analizados, el cambio porcentual en población urbana desde 1990 fue mayor que el cambio porcentual en la población total del país. Y pueden apreciar que en algunos casos la diferencia es bastante grande, por ejemplo en Costa Rica. Y de hecho en 13 países la población urbana se ha duplicado o más que duplicado. Y todo esto tiene implicaciones importantes para la transición de las dinámicas de gobernanza, ¿no? Incluyendo el aumento de la capacidad institucional para respuestas a través de los sectores de infraestructura, energía, agua, residuos, etc. Otro tema es simplemente que a menudo se dice que las ciudades están mejorando la eficiencia energética, pero en realidad eso no es lo que está sucediendo. Como región, la urbanización en LAC no está logrando reducciones en las emisiones de CO2 de la combustión de combustibles fósiles y la producción de cemento. No es un perfil del gases de efecto invernadero del país, solo de combustibles fósiles, pero están aumentando más rápido que la tasa de crecimiento de la población urbana. Y entonces, simplemente para concluir y pasarlo a Jordan, aunque la gobernanza multinivel y esta colaboración intersectorial para la implementación doméstica de las NDCs y LEDs de largo plazo es todavía incipiente en LAC, pero hay ejemplos notorios de progreso y les invito a bajar el reporte y leerlo con calma. Presenta casos de 9 países y Jordan de Adapt Chile va a compartir algunas conclusiones con nosotros y simplemente por ende que las tendencias actuales, ¿no? de la gobernanza y la urbanización
son preocupaciones principales para todos los creadores de políticas energéticas y el sector privado también. Y yo creo que el punto, en las palabras de la profesora Saskia Sassen, la heroína, dice que un enfoque sobre las ciudades nos lleva más allá que los marcos de gobernanza existentes, y eso es obvio. Y yo creo que al final el gran reto para nosotros es cómo vamos a realizar transformaciones justas, ¿no?, a esas cuestiones. Entonces, voy a pasarlo a Jordan para compartir las iniciativas emergentes de la planificación integrada y la gobernanza en América Latina y el Caribe. Hola, muy buenas tardes o buenos días. ¿Me escuchan? Todo bien, imagino. Y también me imagino que se ve la pantalla. Sí, te escuchamos y se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Jordan Harris, soy director nacional de la ONG ADAPT Chile. Nosotros trabajamos aquí desde Chile con una red de municipios ante el cambio climático, fomentando el trabajo y el enfoque local en la gestión y planificación ante el cambio climático. Muy contento de poder estar con ustedes hoy día y muchas gracias por la invitación, de poder compartir con ustedes algunos de los resultados de este informe muy interesante que hemos publicado, y también algunas apreciaciones de la experiencia particular que tenemos como ADAPT Chile aquí en Chile. Me han pedido que comparte algunos casos, algunos de los varios casos que puedan apreciar en mucho mayor detalle desde el informe mismo, que tal como Scott, les aliento que lo revisen y lo lean, porque hay mucha información y lamentablemente en 10 o 15 minutos es difícil resumirlo todo. Por lo que he elegido 3 casos en particular que me gustaría destacar en cuanto a, digamos, casos por distintas razones ejemplares en lo que se puede considerar como gobernanza climática multinivel y el involucramiento de actores no estatales, tanto gobiernos locales como también miembros del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, en generar una coordinación para no solo la gestión y planificación climática, sino que también en algunos casos para implementar acciones concretas. Solo para destacar algunas de las preguntas que nos guió en este proceso de revisar los distintos casos para destacar en la región, queríamos ver cómo están trabajando los gobiernos nacionales y subnacionales de manera conjunta, cuáles son las interacciones, los distintos tipos de interacciones entre los diferentes niveles de gobierno y también entre los distintos sectores, instituciones de distintos sectores, dónde se está ocurriendo la coordinación, cuáles son los distintos tipos de mecanismos que se están activando o que se han activado para coordinar y potenciar los distintos enfoques y lograr mayor transversalidad e institucionalidad con distintas escalas de sectores y incluso entre distintos países. ¿Quién está liderando las acciones y inversión en la integración subnacional? Si es que es un impulso que proviene más bien de arriba hacia abajo, impulsado por un marco de política pública nacional, o más bien si se está impulsando desde abajo, desde los mismos gobiernos locales. Nos interesó también explorar. Y también cuáles han sido los distintos impactos en casos en que se puede identificar un cierto nivel de gobernanza multinivel, cuáles han sido los distintos impactos. Entonces, esos son algunas de las preguntas que nos guió el proceso de revisión. El primer caso que quisiera revisar con ustedes es el caso de México. Básicamente, en México es quizá el país de la región que tiene el marco legal de cambio climático más robusto. La Ley General de Cambio Climático 2012 fue pionero en la región en cuanto a establecer una ley que ordena todo tipo de políticas públicas y acciones. Y lo quizá particular y especial de esta ley es que la ley nacional
nace desde una colaboración, una coordinación directa entre el nivel nacional, el SERMANAT, la Secretaría de Medio Ambiente de México, y el gobierno local, digamos, de la Ciudad de México, del DF, ahora la Ciudad de México, porque la primera ley realmente fue implementado dentro de la Ciudad de México. Desde ahí, a través de la experiencia, con la ayuda y coordinación de SERMANAT, implementando una ley, un marco legal a nivel de ciudad. Posterior a eso, dado el éxito de ese instrumento, que se fue desarrollando un marco parecido a nivel nacional. Entonces, existe una tendencia que es evidente desde el informe, de que básicamente en la mayoría, si no todos los casos, los impulsos se provienen desde arriba hacia abajo. Hay pocos casos, vamos a ver algunos, en que se nota un esfuerzo, una capacidad desde los gobiernos locales de incidir en la formación de políticas nacionales. En muchos casos, los gobiernos nacionales generan marcos de políticas públicas, leyes, que no tomen en cuenta las necesidades y las realidades de los gobiernos locales. Pero esto fue un caso particular en que se genera una instancia en que la experiencia desde el nivel de ciudad alimenta y sirve como un insumo directo, digamos, para la generación de programas a nivel nacional. Otro elemento de la ley nacional en México que establece, mandata básicamente que todos los estados del país tienen que generar programas estatales de acción ante el cambio climático, los llamados PEAC. La visión desde los PEAC, que requieren también coordinación con los municipios, con los gobiernos locales, por supuesto que también entre los estados y el gobierno federal, y genera, digamos, ha generado un impulso bastante importante, dado que hasta la fecha creo que son 17 estados de México que han desarrollado sus programas estatales, y todos los estados restantes están en algún grado de avance en cuanto a hacerlo. Ahora el proceso no está exento de dificultades, aunque existe un mandato. Como en muchos otros casos, faltan los recursos necesarios para implementar y desarrollar estos programas. Hay mucho esfuerzo desde el Estado federal, digamos, desde el SERMANAT, de apoyar los procesos de desarrollo de programas estatales, pero muchas veces no basta con solamente el apoyo en términos técnicos, sino que se requiere directamente recursos que hasta la fecha ha dependido México en gran medida a fuente de desarrollo internacional, y falta un mecanismo derechamente interno para poder facilitar estos procesos. Otro caso en México que es muy interesante, un modelo bastante innovador de financiamiento climático, es el Fondo de Acción Climática de la Península de Yucatán, que son los 3 estados de la Península de Yucatán que históricamente han sido bastante coordinados y cercanos en su gestión de muchos distintos temas. Han generado un fondo alimentado directamente por el Banco Mundial a través del Forest Carbon Partnership Facility, además de fondos estatales, digamos, públicos de México, y también capital semilla proveniente de otras fuentes, y que representa un modelo de financiamiento climática público-privado, administrado, por ejemplo, por un consorcio de 3 universidades, por lo que goza también de un alto nivel de transparencia. Y bueno, todo el propósito del fondo es financiar directamente acciones de cambio climático, tanto de adaptación como de mitigación dentro de la península. En honor a tiempo voy a avanzar al segundo caso, que es el caso de Colombia. Colombia también, como México, es pionero y un ejemplo en la región en cuanto a tener un marco bastante robusto de políticas públicas que ordenan
a todo el quehacer desde el Estado en términos de cambio climático. El COMPES 3600, que es el Consejo Nacional de Política y Economía Social, implementado en 2011, establece, y es importante destacar que esto no es solamente una política climática, es una política económica y social a nivel nacional que establece el cambio climático como un desafío esencial, crucial para el futuro desarrollo económico y social del país. Incluye en ello, por ejemplo, mecanismos de gobernanza que garantizan la participación de distintos territorios, comunidades locales y también otros actores en la gobernanza de cambio climático. Quizá, bueno, parte muy importante de lo que se establece a través después del Plan Nacional de Desarrollo de 2014 a 2018, el llamado Plan Todos por un Nuevo País, que con esto se consolida básicamente la política nacional de cambio climático y se integra una integración de la planificación ambiental, territorial y sectorial, generando, entre otras cosas, el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, estableciendo meta concreta de llegar a 2030 con la totalidad del territorio colombiano cubierto por planes activos de cambio climático, un objetivo, meta que no se ve en otros países. Y también establece el Sistema Nacional de Cambio Climático, el llamado SISCLIMA, que se compone por actores de todos los sectores, público, privado, la sociedad civil, la academia, y cuyo propósito es coordinar en conjunto de distintas estrategias políticas, instrumentos, reglamentos que existen en las distintas escalas en Colombia, y también la coordinación directamente de la implementación de distintas acciones. Y esto se genera a través de una institucionalización emergente de los llamados nodos regionales de cambio climático, que consisten en los distintos departamentos locales, regionales, municipios y distritos, asociaciones público-privadas, academia, etcétera, autoridades ambientales, y que también se conforman por una entidad paralela que es el Comité de Gestión Financiera, cuyo principal propósito es movilizar distintos recursos para la acción. Entonces, este sistema nacional de institucionalización del cambio climático establecida por ley, o digamos, por la política nacional, genera una institucionalización multinivel codificada y que se empieza a dar forma, es aún emergente, pero que en el tiempo promete ser, digamos, una forma de gobernanza bastante innovadora en la región. También existen en Colombia varios ejemplos de gobernanza multinivel a través de la Estrategia Colombiana para el Desarrollo Bajo en Carbono, que es una iniciativa muy interesante apoyada directamente por LETSLAC, la Visión Amazonía, como una iniciativa de integración de actores locales, comunidades locales, nacionales y también internacionales en lo que es la protección contra la deforestación y conservación de la biodiversidad a través de modelos innovadores de desarrollo local, económico y gestión territorial. Y también, bueno, NAMAS en Colombia, que se enfocan en modelos innovadores de transporte y movilidad en las ciudades, también es un enfoque bastante importante de trabajo en el caso de Colombia. Y aquí algunas lecciones que se puede destacar es la importancia de primero reconocer, ¿cierto?, los distintos actores, cuáles son sus roles, sus responsabilidades, sus funciones, como un primer paso hacia generar un orden institucional, y también que a través de este caso vemos que justamente se está logrando sinergias y co-beneficio a través de mejorando la coordinación e integración vertical a través de sistemas de información, el sistema para la implementación de acciones, coordinando distintas estrategias, políticas y planes, y también coordinando las distintas inversiones para las acciones. Finalmente, en el caso de Chile, que es el caso que además me compete directamente,
hemos recientemente ratificado en Chile el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, que es la continuidad del plan anterior. Este plan integra directamente a los objetivos establecidos por los NDC de Chile, también los metas establecidos por el Plan 2020 de Energía de Chile. Y a nivel institucional, muy importante, este plan que contiene en ello también el Plan Nacional de Adaptación, establece y empieza un proceso de implementación directa de los comités regionales de cambio climático, los llamados COREC. Bueno, Chile es un país con un alto grado de centralización. Históricamente han habido muchos esfuerzos de descentralización con mayor o menor resultados, pero este es un caso en que a través del trabajo y la institucionalización directamente del cambio climático se está dando una nueva entidad que promete ser bastante efectivo. Es muy inicial, es muy emergente. Puedo destacar en ese sentido en la región metropolitana, donde hemos estado trabajando directamente con este comité que se está logrando niveles muy interesantes de participación de distintos sectores, de representación de gobiernos locales, y que el papel fundamental que busca tomar es de canalizar recursos, tanto regionales dentro de Chile y nacionales, como también internacionales, para la implementación de acciones climáticas a nivel local. El otro, quizás, caso de novedad en el caso de Chile es la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático. Esto es un grupo de ahora 31 municipios de todo el país, quienes, independiente de la iniciativa a nivel nacional, tomaron un poco la iniciativa de ir tomando un compromiso de trabajo con el cambio climático. Se ha ido desarrollando planes locales de cambio climático. Hay 6 municipios en Chile en este momento que cuentan con planes locales de cambio climático y actualmente hay 10 más que están en proceso de desarrollo. Y también estableciendo una red, el trabajo en red, digamos, que ha fortalecido bastante la voz en común de los gobiernos locales frente a las autoridades a otra escala, a las autoridades regionales y nacionales. Ahora reconocen a los municipios como actores claves y importantes en cuanto a la coordinación de acciones climáticas. Antes no era así. Antes los gobiernos locales, como en muchos otros casos en la región, fueron un poco dejados de lado en los procesos del desarrollo de los instrumentos nacionales. Ahora con el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, en su última versión, hay un capítulo entero dedicado a la importancia de la integración de los gobiernos locales en todo este proceso. Y finalmente, bueno, también algunas iniciativas innovadoras que vale la pena destacar. Desde el Ministerio de Energía existe el programa de Comuna Energética, que establece financiamiento directo para que distintas municipalidades del país puedan desarrollar estrategias energéticas locales que cuentan con acciones concretas y un diagnóstico robusto en cuanto a el consumo y las potenciales para la integración de energías renovables no convencionales y para eficiencia energética a nivel territorial. Y también un NAMA en particular que es considerado bastante innovador en el sentido de que integra, digamos, distintos sectores, tanto el Ministerio de Medio Ambiente y de Transporte, con un municipio. En la municipalidad de Santiago fue implementado una zona verde de transporte sustentable que incluye varias medidas y que ya se está en proceso de hacer un monitoreo de evaluación con la idea de poder replicar este modelo en otras partes de la ciudad y también en otras ciudades de Chile. Y aquí entonces, bueno, una de las principales lecciones que podemos ver aquí es que los gobiernos nacionales y subnacionales
en conjunto con los otros sectores, privados, sociedad civil, academia, etcétera. Cada uno tiene distintas atribuciones, activos, insumos que pueden aportar a estos procesos, y es posible llegar a coordinar entre ellos, también vincularlos con los procesos nacionales en el contexto de los NDC, a través de políticas de acción climática que sean transformacionales específicamente en entornos urbanos. Lo estamos viendo aquí en la región metropolitana, y también en otras regiones de Chile donde se están trabajando con los comités regionales de cambio climático, donde se está produciendo una interacción y un nivel de coordinación bastante interesante, tanto entre distintas escalas, desde lo nacional, pasando por las regiones hasta lo local, y como también entre distintos sectores. Eso es lo que les tenía para presentar hoy día. También, bueno, les insto a que puedan revisar el informe en mayor detalle. Hay mucha información de gran utilidad, muchos otros casos también que vale la pena revisar. Y con eso, bueno, me termino y me dispongo después para cualquier pregunta que puedan tener. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jordan y Scott, por presentarnos estos hallazgos que han tenido en el proceso de elaboración de informes y bueno, y enseñarnos cómo se va reconociendo la importancia de involucrar en todo este proceso de cumplimiento de las NDCs a las iniciativas y espacios de nivel subnacional, ¿no? Tanto a nivel regional como local, y ver que hay países que ya nos van mostrando las experiencias que tienen y los retos y oportunidades que eso implica. Para terminar nuestra segmento de presentaciones, para ya empezar a abordar las preguntas que estamos recibiendo, y ahí hago paréntesis para recordarles que nos manden en la sección preguntas, nos manden por escrito las preguntas que tengan, para tenerlas listas, para leerlas al finalizar esta tercera presentación. Le voy a dar la palabra a Wilson Lechón para que nos cuente la experiencia de Congope en Ecuador. Adelante, Wilson. Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, Wilson. Sí, perfecto. Okay. Bueno, un cordial saludo de acá desde Ecuador, a nombre del Congope, el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. En este espacio voy a presentar la experiencia de cómo nosotros estamos desarrollando la gobernanza multinivel en el Ecuador. Primeramente, explicarles el marco jurídico nacional y local. Nosotros en Ecuador, a partir del 2008, se promulga la nueva Constitución del Ecuador. Se da un gran avance realmente con algunos temas, como se considera el derecho de los derechos de la naturaleza, se genera el quinto poder del Estado, que es la participación ciudadana. Y en el artículo 1 de la Constitución cita que el Ecuador se organiza en forma de república, pero se gobierna de manera descentralizada en cuanto al proceso de descentralización. Luego tenemos el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomías y Descentralización, que es el COTAD, que rige básicamente para la gestión de los gobiernos locales, que comprende básicamente la autonomía política, administrativa y financiera, que comprende además el derecho y capacidad efectiva para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios. Aquí, con esta nueva Constitución, básicamente le da en este caso a los municipios, a las provincias, a las juntas parroquiales, el poder de ser un gobierno local, como así lo denomina el nombre. Seguidamente tenemos también los planes de desarrollo. Con el plan de desarrollo del buen vivir, que rige desde el 2013-2017, ya considera a los gobiernos autónomos descentralizados dentro del Plan Nacional de Desarrollo para que sean quienes ejecuten las políticas nacionales del territorio. De igual manera, con el gobierno actual, se está desarrollando ya un plan de desarrollo que se denomina el Plan Toda una Vida, que regirá entre el 2017 y 2021, que básicamente está enfocado en impulsar el desarrollo rural e integral para alcanzar el buen vivir.
Además, los gobiernos autónomos descentralizados disponen su propia planificación, que se denomina Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que rige básicamente en el tiempo en el cual es la gestión de los mandantes. ¿Cómo se organizan los niveles de gobierno? ¿Cómo están organizados los niveles de gobierno en el Ecuador? Primeramente, la administración política, del Ecuador está constituido en zonas. El Ecuador, a nivel nacional, dispone de 9 zonas. Dentro de cada zona se encuentran las provincias. Dentro de cada provincia está integrado por cantones, y dentro de cada cantón está integrado por parroquias, denominadas juntas parroquiales. Dentro de cada nivel o zona, denominado ahora de acuerdo a la planificación territorial, existe los gobiernos autónomos descentralizados, que básicamente tienen la facultad de la rectoría, la planificación, de la gestión, del control y regulación de acuerdo al nivel de gobierno. En el caso del gobierno provincial, obviamente tiene la rectoría provincial, el gobierno municipal, de igual manera, la rectoría, la planificación y el control y regulación municipal, y el gobierno parroquial, que de igual manera todas las facultades, que es la rectoría, la planificación, la gestión y la control. Y de igual manera tenemos al gobierno central, quien es el ente aquí en dictaminar las políticas nacionales y que debe trabajar de forma articulada con los gobiernos subnacionales. ¿Cuáles son los actores del proceso de descentralización? Por un lado tenemos los ministerios o las secretarías de Estado, que están directamente relacionadas con el desarrollo territorial, en este caso con los diferentes niveles de los gobiernos autónomos descentralizados. Y por otro lado estamos los entes asociativos, que en este caso para los gobiernos provinciales es del CONGOPE, es el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. En cuanto para las municipalidades, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, y el CONAGOPARE, que es el Consorcio de Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales del Ecuador. Y obviamente hay un ente del gobierno, que es el Consejo Nacional de Competencias, quien se encarga del control y seguimiento al proceso de descentralización en el Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son las acciones que estamos ahora impulsando desde el CONGOPE? Las estrategias que desde el CONGOPE estamos impulsando desde el gobierno intermedio. Los gobiernos provinciales pasan a ser, en este caso, el ente articulador entre el gobierno central y los demás niveles de gobierno. Una articulación vertical que sería a nivel multinivel con los demás niveles de gobierno, que en este caso serían los municipios y las parroquias, y una articulación horizontal con los ministerios y con sus direcciones desconcentradas a nivel territorial. Un desarrollo integral territorial, generar propuestas sistémicas de planificación territorial. Si bien con la nueva Constitución del 2008 ya se promulga de manera más concisa, más definida el proceso de descentralización y autonomía, hasta la fecha actual se ha venido generando el modelo de planificación de forma independiente, digámoslo. El gobierno provincial genera su plan de desarrollo territorial de acuerdo a sus políticas. De igual manera, el gobierno municipal y el gobierno parroquial de Sí. Wilson, no sé si nos escuchas. En este marco... Hola, Sí. ¿sí me escuchan? Sí. Sí, no, perdón, te perdimos como 30 segundos. Ah, ok. En este marco de políticas públicas locales, desde el CONGOPE estamos promoviendo un proyecto que se denomina Políticas Locales de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático.
Entonces, la idea de este proyecto es generar estrategias provinciales de cambio climático que no sean únicamente de las provincias, sino más bien que sea del territorio. En este marco, de igual manera, estamos buscando incrementar capacidades, que sean capacidades técnicos políticas para la gestión e innovación, que sea un proceso de fortalecimiento de capacidades en cascada, que no únicamente se desarrolle capacidades para los técnicos o para los colegas de las provincias, sino que las capacidades sean generadas para los 3 niveles de gobierno y otros actores identificados en el territorio. El liderazgo y posicionamiento en espacio de incidencia y representación nacional, que desde el CONGOPE nosotros estamos buscando este proceso. Y como toda estrategia, lo que nosotros como CONGOPE estamos buscando es establecer como una institución de alto valor público encargado del fortalecimiento de procesos de asesoría, asistencia técnica y representación dirigido al mejoramiento y a la consolidación de gobiernos provinciales fuertes, modernos y democráticos, y sobre todo con autonomía. Ok. ¿Cuál es el modelo de gestión territorial? Por un lado, en el territorio, como les había comentado, tenemos el nivel provincial denominado gobierno provincial, el nivel municipal y el nivel parroquial. Dentro del gobierno provincial existe una cámara o consejo provincial en donde en este caso el gobierno provincial, que es con sus representantes del prefecto, reúne de forma periódica con los demás niveles, se reúne de forma periódica con los demás niveles de gobierno, y dependiendo de la temática también hay el espacio para la participación de diferentes actores, que en este caso pues, es la sociedad civil, los entes privados y la academia. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es fortalecer este espacio, no únicamente para resolver tal vez problemas en el territorio, que este sea un espacio para generar políticas públicas locales, no sobre todo de cambio climático, que el cambio climático es un tema transversal en todas las demás competencias de estos actores. Y por el otro, todas las políticas locales que se está buscando implementar sean alineadas a las políticas nacionales. Y obviamente que el gobierno central está de forma transversal trabajando con todos los niveles de gobierno. Por citarle un ejemplo, el Ecuador dispone de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Entonces, todas las políticas que se generan a nivel local deben ser aliados o deben estar articuladas con los instrumentos nacionales que ha generado el Estado. ¿Cuáles son los enfoques que estamos desarrollando en cuanto a la gobernanza territorial del cambio climático? El enfoque territorial provincial. El enfoque territorial provincial, como ya les he comentado, lo que nosotros estamos buscando es que todas las políticas, todas las estrategias, planes, proyectos de cambio climático sea con una visión territorial, no sea únicamente gestionado desde un gobierno municipal o desde un gobierno provincial, considerando que el cambio climático no únicamente afecta a una localidad, sino que la afectación o el impacto es a nivel de territorio o a nivel ya de regiones. La participación plena y efectiva. Aquí considerar que con la nueva Constitución de 2008, en cuanto a la participación, se ha creado el quinto poder del Estado, que es la participación ciudadana. Y en este marco existe una ley específica para la participación ciudadana, y es por ello que se ha dado un gran avance en todos los niveles de gobierno y a nivel de gobierno central, espacios para la participación ciudadana en donde se discute algunas estrategias, algunos planes para su implementación. Y obviamente a nivel territorial, todo proceso de planificación debe ser a través de la participación ciudadana plena y efectiva. La comunicación y la conectividad. Sobre todo debe existir una validación de los actores en el territorio de las acciones que se vaya a desarrollar en cuanto a la planificación del cambio climático a nivel local. Las capacidades sistémicas y transferencia de conocimiento. Es importante aquí destacar que del trabajo que estamos realizando en la institución, hemos visto realmente vacíos de capacidades a nivel local.
Por citarles un ejemplo, nosotros estamos desarrollando ahora las estrategias provinciales de cambio climático con la ayuda de personal o de equipo técnico externo, cuando en sí se debería llevar a cabo, quien deberían llevar a cabo estos planes o estas estrategias son los técnicos o las personas que están prestando su servicio para los gobiernos locales. Entonces hemos visto, y eso es uno de los retos a nivel local, generar capacidades y transferir sobre todo conocimientos a los colegas de los gobiernos locales. La coordinación, debe existir una efectiva coordinación entre los niveles de gobierno y con los ministerios o las secretarías de Estado del gobierno central y de igual manera con los actores que se encuentran en el territorio. Otro de los hitos importantes a descartar en el tema de cambio climático a nivel territorial es que todos los planes, todas las acciones, las estrategias que nosotros desarrollemos a nivel local debe ser llevado a cabo con una visión de una sinergia entre la adaptación y mitigación. Porque no podemos trabajar únicamente o desarrollar acciones de adaptación o a su vez de mitigación. Creemos importante que las acciones que se desarrollen en cuanto a la planificación debe considerar los dos componentes de adaptación y mitigación. Tengo un problema que no puedo pasarle de... Ok. ¿Cuál es la visión territorial y provincial? Nosotros como gobiernos provinciales estamos en un nivel intermedio de gobernanza. Entonces somos lo que nos estamos posicionando como el ente de articulador entre lo nacional y lo local. Esta visión esta visión territorial provincial, básicamente lo que estamos buscando es transversalizar el cambio climático en el desarrollo integral territorial. Que todas las acciones a nivel nacional sean construidas, los planes, las políticas, sean construidas desde lo local a lo nacional. Con esto lo que nosotros estamos buscando además es que las localidades, los municipios, las comunidades locales y las provincias estén adaptadas al cambio climático y que su desarrollo sea bajo en emisiones. Y finalmente, todos estos resultados, todas estas acciones que nosotros estamos buscando en el territorio serán a nivel nacional aportes para la implementación de los NDCs. ¿Cuál es el sentido de desarrollar las estrategias o la planificación territorial integral? Aquí nosotros hemos hecho una gráfica de las competencias que tienen los diferentes niveles de gobierno. En cuanto al gobierno municipal, por citar un ejemplo, en cuanto a la vialidad, el gobierno municipal tiene la competencia de la vialidad urbana, de realizar su gestión, de realizar el monitoreo y el manejo. En cuanto al gobierno provincial, tiene la facultad y la competencia de realizar la gestión en la vialidad rural. Entonces, es por esta razón que todas las estrategias, que toda la planificación en el caso del Ecuador, estamos buscando que se implemente de forma articulada, porque no puede el municipio trabajar por su lado, o el gobierno provincial por su lado, o a su vez el gobierno provincial, el gobierno parroquial, perdón, por su lado. Entonces, existe estas sinergias en todas las competencias que los gobiernos, los tres niveles Wilson, te hemos vuelto a perder. Si me escuchas. Wilson. Lo que buscamos, uno de los retos es la asistencia técnica, intercambio de experiencias y el equipamiento institucional. ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Sí, ya volvió el audio. Ajá. Ok.
Incorporar el cambio climático. Hasta el día de hoy, si bien el Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente, que es la autoridad ambiental acá en el Ecuador, ha desarrollado algunas iniciativas sobre proyectos de adaptación al cambio climático. Sin embargo, a nivel de gobiernos locales aún no se constata, no se evidencia la inclusión del cambio climático en las agendas de planificación territorial. Por lo tanto, nosotros estamos buscando acciones para que el cambio climático sea implementado o incluido en los procesos de planificación y desarrollo local, y sobre todo a futuro crear unidades de cambio climático o tal vez gestión de riesgos también, que tengan su propia financiamiento, su propio equipo técnico, para que de alguna forma se vayan fortaleciendo las capacidades en los gobiernos locales. La integración urbano-rural es un tema de que, por un lado, hay muchas iniciativas en torno al cambio climático que se está desarrollando no solamente en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, sobre todo en ciudades. Pero nosotros creemos que el tema de cambio climático no es más un tema no es únicamente un tema de ciudades, sino que también es un tema del sector rural. Entonces, las estrategias, los planes que desarrollen a nivel municipal, también se debe considerar el tema rural, porque las acciones que se están desarrollando aún no lo están considerando al sector rural. Entonces, desde Congope, desde nuestra institución, estamos buscando también esta articulación en implementar políticas y planificar el territorio de forma integral entre lo urbano y lo rural. En cuanto a las agendas de desarrollo, toda la planificación territorial que se desarrolla debe estar articulada las políticas públicas locales en coherencia con las nuevas agendas de desarrollo, como es la agenda urbana, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai y los ODS. Generar espacios de discusión y participación. Realmente a nivel local no se ha generado mucho los espacios en cuanto a la gobernanza multinivel de cambio climático específicamente con los demás actores en el territorio. En el Ecuador ha existido obviamente estos espacios, pero ha sido a nivel de gobierno central, entre ministerios y otros cooperantes a su vez, pero a nivel local ha sido estos espacios muy reducidos. Por lo tanto, nosotros estamos buscando implementar espacios de articulación de acciones sobre cambio climático. En cuanto a la información, realmente hemos identificado información existente en el país, pero que están de forma aislada, ¿no? Varios ministerios, específicamente el Ministerio del Ambiente, ha generado proyectos de generar información a nivel nacional, pero muchas veces esto no ha sido compartido a nivel local. Entonces, existe información, pero no está difundida o está almacenada en algún lugar, y entonces es una de las brechas para los gobiernos locales el asunto de la información. Y por lo tanto, uno de los retos es el acceso a la información y la transferencia de tecnología e investigación a nivel local. En cuanto al financiamiento, nosotros de igual manera conocemos de que ahora en la actualidad existen muchas organizaciones internacionales, como es el mismo Fondo Verde, que tiene presupuesto para el financiamiento climático. Pero es muy difícil en cuanto para los gobiernos locales acceder a este tipo de financiamiento. Sobre todo aquí el tema político es primordial. Si tú no estás tal vez alineado a la misma línea política del gobierno central, o no estás alineado o no cumples con las necesidades, en este caso del gobierno central, o sus prioridades, básicamente no te pueden dar paso para acceder a este tipo de financiamientos. Entonces, para los gobiernos locales acá es un problema, tema de financiamiento climático. Por lo tanto, lo que nosotros estamos promoviendo es buscar la cooperación bilateral, unilateral, directa entre gobiernos locales, entre gobiernos provinciales, a nivel mundial, a nivel Latinoamérica. Creo que esa es la última lámina.
tengo tal vez aquí un problema de internet que no puedo pasar las láminas de forma correcta. Más bien, si existe alguna observación, alguna aclaración que les pueda ayudar, pues estoy aquí para colaborar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Wilson, por tu presentación y por contarnos de manera muy exhaustiva cómo los retos que tiene el CONGOPE y las oportunidades también de ser este ente articulador intermedio para la gestión en Ecuador. Debido al poquito tiempo que nos queda, bueno, les agradezco a nuestros 4 panelistas por todas sus presentaciones. Quisiera que nos quedara mucho más tiempo para abordar todas las preguntas que hemos recibido, pero considerando que nos quedan pocos minutos, mi propuesta es la siguiente. He tratado de resumir las diferentes preguntas que hemos recibido en tres preguntas relativamente sencillas. Digo relativo porque algunas no son tan sencillas de responder. Pero las voy a leer abiertamente y voy a dejar a los panelistas que respondan aquellas para las cuales sienten que tienen información que compartir que permita responder y que sirva además un poco para dejar sus mensajes finales, porque terminando esta primera y única ronda de preguntas, vamos a tener que concluir el webinar, lamentablemente, por falta de tiempo. Entonces, las tres preguntas que he reconocido de los participantes, una es cómo han reconocido en estos estudios que han hecho que se hayan podido construir estos espacios de articulación y diferentes formas de gobernanza sobre instancias ya existentes, ¿no? Y que sobre esto se haya aprovechado la experiencia ya existente para construir sobre esto en vez de crear instancias nuevas. La segunda pregunta es cómo estos espacios de coordinación, ya sea tanto que involucre diferentes sectores, diferentes niveles de gobierno o diferentes actores, están aportando explícitamente en el cumplimiento de las NDCs. Y la tercera es cuáles son los retos o si tienen ejemplos específicos de la participación del sector privado. Entonces tengo esas tres, no van dirigidas a nadie porque son una construcción de las diferentes que fuimos recibiendo a lo largo de las presentaciones, y de repente podemos ir en orden, en el mismo orden que han presentado, y ver qué aportes tienen en estas tres diferentes líneas. Entonces, María José, no sé si quieres comentar algo. De acuerdo, gracias, Aida. Y seré también tan rápida como pueda para aportar algo, para dejar tiempo a los demás. En cuanto a la primera, de cómo han reconocido que se hayan podido construir esos espacios sobre lo que ya existe, me parece que hacía grandes rasgos del estudio que se hizo para el documento de trabajo del ETSLAC, no me parece que muchos sean, bueno, formalmente no existían ya estos comités interinstitucionales en la mayoría de los casos sobre los cuales se hayan construido los mecanismos existentes. Sin embargo, en nuestra región y en muchos de los, por ejemplo, en mi país, Costa Rica, al final es un grupo pequeño de actores, relativamente pequeño de actores que trabajan en estos temas, y ya algunos quizás coincidían en otras instancias de, digamos que de colaboración sectoriales, por así decirlo, que ahora vienen a conformar estos mecanismos más de carácter más nacional en cuanto a temas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se aprovechan ya vínculos que existían y actores muy activos en la agenda, pero no formalmente, me parece que en la mayoría de los casos no. Aporte a los NDCs, pues por supuesto que me parece que todos estos espacios aportan significativamente, ya que traen a todos los diferentes actores que se van a requerir para la implementación de los NDCs, inclusive para la definición de los NDCs, de cuáles son esas metas que se pueden cumplir con involucramiento de todos. Tienen que estar todos también, valga la redundancia, involucrados en la definición y en la implementación y en el cómo se va a implementar. Me parece que aporta muchísimo.
y ejemplos específicos de participación del sector privado, pues en lo que recolectamos nosotros de información, no hay algo así como demasiado específico, pero sí, en general, quienes participan en los mecanismos son las cámaras, consorcios, diferentes instituciones u organismos que conglomeran a más de una empresa, ya sea de un solo sector o de más de un sector. Entonces ahí las cámaras principalmente y estos consorcios son los que tienen una participación mucho más activa en la agenda climática. Bueno, eso de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Mara José. Scott, ¿tú quisieras aportar algo en esa pregunta? Sí, solo la primera porque me encanta. Y la verdad es que a través de América Latina y el Caribe hay un amplio rango de sistemas políticos, ¿no? Y realmente el proceso de descentralización política administrativa en América Latina es bastante joven. Y si mira las elecciones subnacionales en América Latina, eso solo tiene pocas décadas, ¿no? para lograr. Así que todavía un marco administrativo se evoluciona todavía. Pero saltando al tema de sectores, sí, en otro reporte, el grupo de trabajo, publicamos unas historias sobre los programas y las metas de desarrollo del milenio. Y realmente la ciencia muestra, ¿no? que los países que implementaron un sistema integrada, ¿no? de gobernanza integrada, logró los metas del milenio. Y para pasarlo a Jordan, el caso de Chile es súper interesante porque ellos tienen mucha experiencia con proyectos y marcos subnacionales sobre la reducción de desastres, ¿no? Y con éxito. Así que realmente existe bastante arquitectura y expectativas en Chile sobre la participación y el valor, ¿no? de la participación subnacional. Así que esto es un marco y arquitectura que ya existe. Jordan. Sí, sí, solo, bueno, sí, agregar un poco a lo que recién mencionó Scott. Bueno, en el caso particular de Chile, pero también en otros casos que he visto, en particular a Colombia, por ejemplo, donde en ambos casos están en proceso muy reciente de implementación de una nueva estructura institucional de cambio climático, en que, claro, eso produce, por lo menos lo que yo entiendo aquí, bien en el caso de Chile, produce en un punto inicial una suerte de nervio de que esto viene a suplantar otras instancias o que viene a estorbar el trabajo actual. Muchos comentarios, por ejemplo, desde los gobiernos regionales en Chile, este Comité Regional de Cambio Climático viene a ser solo un comité más de tantos que tenemos. Pero yo creo que la diferencia va en los esfuerzos, y esto también un poco conectando de lo que mencionó Scott del sistema de gestión de riesgo de desastres en Chile, que también es un sistema que aunque sí tiene mucha experiencia, muy interesante, está también en proceso de renacimiento, ya formulando la nueva ley de protección civil que promete actualizar, digamos, y modernizar la institucionalidad multinivel en Chile en cuanto a la gestión de riesgo de desastre, en que, tal como en el caso de cambio climático, también el rol y el papel de los gobiernos subnacionales toma una preponderancia donde antes no se veía. Y se observa un esfuerzo, una intencionalidad de no reinventar la rueda, de aprovechar de las distintas instancias existentes. En el caso de los comités regionales de cambio climático, por ejemplo, la idea no es generar algo con nuevos actores que vienen recién integrándose, sino que, un poco como mencionó la María José, de integrar actores que ya están actuando, ya llevan un tiempo ya empujando el tema de cambio climático, desde
tanto el sector público como también de otros sectores, e involucrarles en estas instancias, un poco un proceso de aunar los distintos esfuerzos para lograr un mayor nivel de coordinación y de formalización. El desafío que yo veo es en ese sentido, cómo formalicemos las redes que se ha ido dando en estos casos. No todos los casos, por supuesto, en la región son así. A muchos países, bueno, les falta más en términos de estos esfuerzos y otros menos. Pero yo creo que en toda la región se puede observar acciones en distintas escalas, en distintos niveles y por parte de distintos sectores. Y en ese sentido, los procesos, las lesiones quizás que se puede empezar a sacar muy iniciales, digamos, de estos procesos incipientes de institucionalización y formalización de una estructura institucional climática, es eso, justamente cómo hacemos una compilación de los distintos esfuerzos para coordinar y hacer un efecto un poco de la bola de nieve, digamos, de que estos se potencian entre sí y que pueden generar efectivamente una institucionalidad mejor y más coordinada y más efectiva de lo que había existido en la ausencia de esa estructura más formal. Y solo a modo de responder brevemente, un poco combinando los últimos dos preguntas planteadas respecto a cómo esta nueva institucionalidad viene a aportar al proceso de implementación de los NDC o cumplimiento con los objetivos de los NDC. Esto lo que hemos visto es un reto, es un desafío pendiente, justamente de cómo vincular la acción local con el cumplimiento de los objetivos y los compromisos adquiridos a través de los NDC y el Acuerdo de París. Cómo podemos hacer que las acciones que se desarrollan a nivel local dentro de una ciudad, que sea para reducir emisiones o ser más eficiente en el uso de la energía o recursos hídricos, o avanzar hacia, digamos, una sociedad, una ciudad más resiliente, con una mayor capacidad de adaptación o menores niveles de vulnerabilidad, cómo podemos efectivamente monitorear y evaluar los impactos de esas acciones de modo que puedan aportar directamente los NDC. Esto es algo que por lo menos no he visto resuelto, pero lo veo más bien como uno de los principales desafíos que nos quedan por delante, más allá de integrar a los gobiernos locales y los actores no estatales en los procesos de planificación y gestión climática, que es evidente y, digamos, básica. ¿Cómo podemos hacer que la acción local ya aportan a los compromisos adquiridos a nivel nacional? Y así lograr una coordinación multinivel y multisectorial efectivo y que además tenga la capacidad de validar los impactos frente a la comunidad internacional. Eso veo como un desafío pendiente y uno que seguramente se va a estar trabajando de aquí al futuro. Y Jordan, eso llama atención, ¿no? a la conclusión una de las conclusiones de Congope, ¿no? Es corregir la asimetría en información, ¿no? entre los actores y la gente que toman decisiones en infraestructura localmente, que ellos tienen la misma información disponible y la misma métrica, ¿no? Con respecto a emisiones de CO2 o de vulnerabilidad, etcétera, para corregir esa asimetría, ¿no? Justamente, sí, yo creo que Wilson a lo mejor podría hablar directamente de eso. Ok, muchas gracias, Scott y Jordan. Y antes de darle la palabra a Wilson, solamente específicamente a él, voy a hacer la excepción de hacerle una pregunta, pero bien puntual, adicional, y es si es que existe alguna publicación específica donde se describa y detalle toda esta información que nos ha compartido sobre Congope, que se pueda compartir, ¿no? Pero de ahí dejo abierto a complementar las preguntas. Wilson, adelante, por favor. ¿Wilson? ¿Hola? Wilson. Hola, sí, ahora Hola. sí. Dale. Se perdió el audio. A ver, sí, te escucho, Aida. Te escucho. Ok, no sé si escuchaste las preguntas.
No, lo perdí el audio, Aida. ¿Podrías, por favor, repetir? Ok, estábamos haciendo, le había pedido a cada panelista si podría hacer como una reflexión final alrededor de 3 temas particulares. Es sobre el hecho de que se construya sobre instancias o espacios ya existentes, cómo estas instancias de coordinación o de articulación están aportando directamente al cumplimiento de las NDCs, y cómo, si se reconocen ejemplos específicos de la participación del sector privado, fueron las 3 preguntas guía con las cuales María José, Scott y Jordan habían hecho algunos aportes específicos. Además de ver si sobre la base de Congope quisieras aportar en alguna de esas respuestas, hay una pregunta específica para ti, que es si es que este enfoque territorial y la experiencia de Congope que has expuesto está documentado en alguna publicación o documento que pueda ser consultado, dice un participante. Ok, gracias, Aida. Más bien comentarte en este proceso de descentralización que nosotros estamos llevando acá en el Ecuador. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, hola. Dale. Okay. Dale. Comentaba de que este proceso de descentralización que estamos acá llevando en Ecuador es nuevo realmente, estamos en un proceso. Por ponerte un ejemplo, nosotros ahora, el Ministerio del Ambiente tiene aquí un comité interinstitucional de cambio climático, que lo viene ya desarrollando desde el 2012, pero que hasta el día de hoy ha sido únicamente entre los diferentes niveles entre los ministerios a nivel gubernamental. Pero tal ha sido la importancia de los gobiernos locales que a partir ya de mes de agosto, este Comité Interinstitucional de Cambio Climático ha existido la oportunidad de que los gobiernos provinciales, en este caso como Congope, que representa a los gobiernos provinciales, el AME, que representa a la Asociación de Municipalidades, y el CONAGOPARE a los gobiernos parroquiales sean parte de este comité interinstitucional. Y entonces, este espacio va a ser muy importante para nosotros porque desde aquí vamos a tener la facultad de proponer nuestras necesidades, nuestras realidades, en este caso al ministerio, a los demás ministerios que están llevando a cabo la temática del cambio climático. En cuanto al estudio o documento de apoyo, nosotros en el marco del proyecto que estamos llevando a cabo, que obviamente está arrancando, estamos trabajando, yo creo que tal vez dentro de unos aproximadamente 6 meses tendremos ya algunos avances, algunos resultados, y que obviamente sería el espacio para poder compartir ya los primeros resultados de esta articulación en el territorio, de esta integración urbano-rural que tenemos la visión desde Congo. Eso es lo que te podría compartir, Aida. Excelente, Wilson. Entonces, específicamente en ese último punto, podemos mantenernos en comunicación para organizar un espacio como este para compartir los resultados que tengas. Lamentablemente nos hemos ya excedido casi 15 minutos del tiempo que teníamos previsto para el webinar. Entonces no es la intención quitarle más tiempo ni a los panelistas ni a los participantes que se han sumado al webinar y que además se han quedado conectados, pasado incluso el tiempo. Yo creo que se reconoce ya en toda la conversación que hemos tenido el rol cada vez más preponderante que tienen el nivel subnacional en todo este proceso de gestión de cambio climático, en los procesos de las NDCs, temas de mitigación y de adaptación. Que no estamos para reinventar la rueda, como dice Jordan, sino más bien cómo buscar potenciar los esfuerzos ya existentes para sacar adelante el tema. Y creo que muy importante el reto de cómo hacer que lo local aporte a las NDCs es un reto totalmente vigente y que merita profundizar más. Entonces, además de eso, los diferentes puntos que se han expuesto, hay mucho tema aún por dialogar y conversar, y creo que ameritaría poder tener otro webinar que continúe esta misma discusión. Entonces, yo lo que quería proponer es, sabiendo que probablemente hay muchos temas que para ustedes, los participantes, pueden haber quedado
sin ser abordados en la profundidad que quisiéramos. Yo sugeriría que ahora que se cierre el webinar y que les aparezca la pantalla de la encuesta además de valorar este webinar tiene un espacio para sugerir futuros temas. Entonces, si pudieran ahí, a aquellos que quedaron temas pendientes por resolver, si nos pueden indicar en qué temas quisieran un próximo webinar, o igualmente nos los pueden mandar directamente a cualquiera de los correos de la Secretaría, de tal manera que nosotros podamos ir resolviéndolos a través de estos espacios. Entonces, una vez más, quiero agradecerles a nuestros 4 panelistas, María José, Scott, Jordan y Wilson, por su tiempo, por compartir con nosotros toda la información que han compartido, a los participantes por unirse al webinar y mantenerse aún pasada la hora prevista, y por sus preguntas. Las presentaciones y la grabación va a quedar disponible en la página web de Let's Slack. Y antes de cerrar, comentarles que ya tenemos, que tenemos previsto el 6º taller regional de la plataforma Let's Slack, que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México del 16 al 18 de octubre. Vayan separando esas fechas en su agenda. Una de las sesiones plenarias del taller va a ser alrededor de este tema específicamente, para continuar esta conversación y ir reconociendo los esfuerzos que se están dando en la región y poder compartir entre todos los países de la región. Y si tienen interés en participar, si nos pueden mandar un correo a talleres@letslack.org para mantenerlos al tanto de las novedades del taller. Entonces, sin más, muchas gracias y hasta la próxima.